Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Orlando Chávez, mi compañero Miguel Marín. Somos instructores del gimnasio Kinesis Gym y el día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Vamos a ver 5 ejercicios que nos van a servir para tener ese abdomen de acero, ese abdomen plano. ¿Listos? Comenzamos. Antes de empezar con los ejercicios te quiero comentar 2 cosas. Esto que vamos a hacer para ustedes, para lograr ese abdomen plano, hay que recordar que es multifactorial, que quiere decir que se requieren de varios factores para llegar a la meta. Va a ser imposible que con los puros ejercicios tú llegues a tener un abdomen plano, un abdomen bonito, un abdomen de playa. Lo primero que tienes que hacer es tener una dieta balanceada, una dieta en la que tú logres un déficit calórico para que tú puedas bajar ese índice de grasa. ¿Quién te va a dar la dieta? Te la va a dar, en este caso, un nutriólogo, una persona que conoce acerca del tema. Como quiera, para que tengas entendido lo que Orlando dice con dieta y déficit calórico, recordemos que dieta no simplemente es tener la comida sana de todo lo que sean vegetales y ya es sinónimo de dieta. Dieta en específico es el alimento que tú comes o que te pone tu nutriólogo para desempeñar una actividad de día con día y que tengas un balance. Eso es lo que trata de decir con dieta. Déficit calórico es decir que va a tener calorías contadas, no más ni menos, solamente controladas para que mantengas un porcentaje de grasa mínimo y ya puedas, como él dice, mantener tu abdomen marcado. Otro punto que te quiero comentar es el cardio. El cardio también es muy importante para lograr esta meta. El cardio no es ir a correr a lo loco, tiene que ser programado y en este caso te lo va a programar un entrenador. La dieta te la va a dar un nutriólogo, el cardio te lo va a dar un entrenador, porque un cardio en exceso también nos va a perjudicar. Te puedes deshidratar y simplemente piensas que adelgazaste en 2 días, pero de repente volviste a aumentar, pero eso se debió a que cuando te tomaste el agua, todo lo que comes en día con día, tienen sales, electrolitos y te vuelven otra vez a acomodar en tu índice de hidratación. Simplemente te deshidrataste, no bajaste de talla. Entonces, como les digo, esto es multifactorial. Este es el camino que ustedes tienen que seguir para llegar a ese abdomen plano. Vamos a mostrarte ahora sí los 5 ejercicios que nosotros consideramos más efectivos. El primer ejercicio que vamos a realizar es una elevación de piernas suspendido en una barra fija. El ejercicio lo podemos hacer de 2 formas. Podemos extender los pies para crear más dificultad o podemos hacer un doblez con la rodilla para que sea un poco más fácil. Ambos movimientos son muy buenos para trabajar la parte baja del abdomen. Recuerden, podemos meterles isometrías y también podemos hacer los excéntricos lentos para que el ejercicio sea más eficiente. En el ejercicio número 2, como ejercicio que nosotros consideramos de los más importantes para tu abdomen, son las planchas. Las planchas es un ejercicio importantísimo para todo tu grupo de músculos abdominales. Para eso voy a utilizar un cronómetro. Lo voy a poner en 1 minuto. Las personas que van empezando en esto, en un nivel principiante, con 20 segundos está bien. Para una persona que es intermedia, con 40 segundos está bien. Y para personas avanzadas, de 1 minuto o hasta más, sin problema alguno. Recuerden, hay que poner un cronómetro que nos ayude a contabilizar el tiempo en el que estemos nosotros ejecutando el ejercicio, siempre haciendo respiraciones. Respirando al momento de ejecutar la plancha, ¿de acuerdo? En el tercer ejercicio de abdomen, el que queremos enseñarle es el crunch normal, acostado en una posición plana, en una posición horizontal. Para esto Miguel nos va a mostrar cómo. Vamos a pegar las rodillas y acercamos el talón lo que más podamos al glúteo. Recuerden, las manos pueden ir aquí en la oreja, pueden ir aquí cruzados y la elevación lo más que se pueda. Subimos y tiramos el aire. El movimiento siempre tiene que ser controlado en cualquier nivel. Iniciales, 15 repeticiones. Personas intermedias, 20 repeticiones. Personas avanzadas, más de 20 repeticiones sin problema alguno. Recuerden, este ejercicio nos va a ayudar mucho en el crecimiento de nuestros músculos abdominales.
En nuestro cuarto ejercicio tenemos el twist ruso. Es un ejercicio muy importante para marcar las áreas laterales de nuestros músculos abdominales. Es un ejercicio que lo podemos ejecutar de la siguiente manera. Una persona que apenas va iniciando, sin peso, se pone aquí, en esta posición, y de aquí nada más las manos en esta posición y hacemos este movimiento. 15 repeticiones de cada lado. 1, 1, 2, 2, 3, 3, hasta llegar a las 15. Intermedias, igual, también 15 repeticiones, pero en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar algo de peso. Pueden agregar una mancuerna o cualquier peso que ustedes tengan al alcance, igual. 2, 2, hasta llegar a 15 repeticiones. Y las personas con un nivel avanzado, más de 15 repeticiones y los movimientos más controlados. Siempre expulsando el aire, siempre. Es muy importante, ¿sale? Y como quinto ejercicio tenemos la elevación vertical de manera alternada y la elevación cruzada también de manera alternada. Miguel nos va a mostrar cómo. Si ustedes tienen problemas para realizar el ejercicio, pueden meter la mano por debajo del glúteo. En esta forma hacemos 20 repeticiones, personas iniciales, 25 repeticiones intermedias y 30 o más las avanzadas. Igual, ahora las cruzadas. Esas vamos a hacer la misma cantidad de repeticiones, siempre sacando el aire. Recuerden, es muy importante sacar el aire para hacer el ejercicio un poquito más eficiente. Ok amigos, con esto terminamos nuestros ejercicios abdominales en casa. Recuerden que esto siempre es multifactorial, se van a necesitar los 3 pasos que ya les comentamos. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, compartirlo, etiqueten a alguna persona que le gustaría ver estos videos. Y recuerden que en Kinesis Gym somos tu mejor opción.